Bueno, buenas tardes y seguimos gente clave en los ODS, casos sobre todo para inspirarnos, esa es la idea. Soy Félix López, @Félix López, para que me sigáis si podéis, que estoy muy loco. Por los ODS, por la educación y demás. Entonces tenemos a Rob van Granenburg, viene de Bélgica. You are based in Belgium today? Yes, in Ghent, yes. Es en Bélgica, ¿no? Y eres el padre del IoT, el Consejo IoT. ¿Quién sabe lo que es la IoT? La Internet de las cosas. Todo el mundo habla de IoT, las grandes empresas hablan de IoT y también algunos estudiantes hablan de IoT. ¿Pero qué demonios es la IoT? Explícanos al resto del público. Bueno, pues IoT quiere decir en inglés Internet de las cosas. Y hay algunas cosas que hay que saber antes de nada. Lo primero es que esto no es nuevo. Ha habido una larga trayectoria, que igual podemos entrar después, pero ha habido una larga trayectoria que viene precisamente de gente que hace cosas para poder controlar más su entorno, desde que se utilizaba un cincel y una piedra. Y toda esta trayectoria llega hasta las máquinas. También está la filosofía implicada, está Heidegger y otras personas que han estado pensando en qué es lo que hacen las máquinas a los humanos, o los artilugios a los humanos. Ahora se trata de software, se trata de un mundo gemelo digital. Así que hay que pensar que el IoT, el Internet de las Cosas, es que tenemos cualquier cosa, lo que tengamos en el mundo real, lo tenemos después encima. Tenemos aquí una botella, pero luego hay una botella digital. Hay una botella virtual, un gemelo virtual que estaría encima. Y esos datos vienen de la botella real, pero que se convierte en algo por sí mismo y se almacena en bases de datos. Esto es algo que después va a afectar al objeto analógico. Es decir, estamos en un momento crucial para la humanidad, estamos en una encrucijada de la historia. Esa es la historia larga, pero luego la podemos resumir y decir que Internet de las cosas es automatización. Y esto viene de los 50, así de sencillo, no es ingeniería aeroespacial. Es cómo se mide la temperatura, el movimiento, el peso. Empezó con unos cuantos sensores, detectores, que iban detectando cosas muy simples. La idea era tener un mantenimiento predictivo en las fábricas para saber cuándo se iban a estropear las máquinas. Si sabes cuándo se van a averiar y lo puedes predecir, te puedes ahorrar mucho dinero. De ahí es de donde viene esto, en la historia corta. Se está trabajando mucho desde entonces. En los 70 IBM trabajó en el proyecto La cara de los ordenadores. En los años 2000 Philips lo llamó inteligencia. Y al final se trata de ingenieros y científicos que están intentando observar el mundo real para identificar modos de extraer datos de los objetos reales, para poder hacer esa mesa, entre comillas, por ejemplo, como la que tenemos aquí, inteligente. Es hacer una mesa, entre comillas, inteligente. Esa es la idea detrás del Internet de las cosas. Pero es que esto no es nuevo, esto lleva ya ocurriendo bastante tiempo. Pero en los últimos años está acelerándose muchísimo. Ahora mismo estamos en un mundo en el que todos vamos a vivir en este mundo gemelo digital, en el que los objetos también tienen propiedades y esas propiedades están almacenadas en algún sitio y hay gente que puede actuar con esos datos. Y se podrá mover esta botella y hacer esto que estoy haciendo, desenroscar, desde la distancia, remotamente. Ahora, pues no sé si, por ejemplo, tienes unos sensores inteligentes y puedes a distancia, por ejemplo, cerrar el grifo del agua en casa si ves que se ha superado un nivel. Podríamos tener un tapón inteligente y habría alguien que podría abrir la botella de forma remota y controlarlo con un smartphone, por ejemplo. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Según estamos hablando, está ocurriendo en nuestras casas, en nuestros wearables, en nuestros aparatos.
En casa, por ejemplo, tienes tu casa inteligente, tienes los wearables inteligentes, tienes los coches inteligentes y tienes una ciudad inteligente. Tenemos wearables inteligentes, coches, ciudades. Google bueno, la empresa matriz es Alphabet. Y hubo una persona que pensó en el protocolo de Internet de los 50, y es la base de todo esto. Y en 2005, la gente que había creado el Internet, el protocolo de Internet, acabó en estas empresas famosas. Y bueno, eso no tiene nada malo, simplemente hay que tener un poco de cuidado con lo que decimos. Pero en cuanto a la acción, hay que pensar qué ocurre con eso. En Europa, somos europeos, pagamos impuestos en Europa, en España se pagan los impuestos en España y el gobierno tendría que tener alguna capacidad de actuar sobre las infraestructuras de servicio. Si va a haber un mundo paralelo, habría que saber en el mundo real qué está pasando con esos datos, con esos servicios de infraestructura. Y ahora mismo en Barcelona, por ejemplo, se está haciendo una labor estupenda en la CTO y se está debatiendo cómo obtener soberanía de los datos por parte de los ciudadanos. La clave aquí es que entendamos que el Internet de las cosas está enlazando todas estas redes. Y lo que hemos estado haciendo desde el principio es intentar enlazar todas estas redes porque todos los productos son gateways, son puertas de acceso. No hay un solo producto de Google que no funcione en dos direcciones. Siempre hay una lente y los datos que salen de mi cuerpo con los wearables, con las prendas inteligentes que llevo, van a la nube de Google. Y yo voy a casa y pueden tener un termostato inteligente y los datos de mis gafas o de mi lente llega a algún lado para que se sepa qué es lo que veo yo, qué siento y qué situaciones me encuentro. Y luego el termostato que tengo en casa recibe esa información, sabe también lo que pasa en la cocina y actúa en consecuencia. Y luego me meto en el coche. Hay varias asociaciones. En el futuro no vas a poder tener un coche ni alquilado, ni comprado, ni de ninguna forma que no tenga un sistema de Google. Y luego te vas a la ciudad. Y Google es el que patrocina, lleva 20 años ya patrocinando todas las iniciativas de Open Data, de datos abiertos, todos los museos abiertos, todo esto, de todo el mundo, de todas las ciudades. Entonces, todos esos productos, ciudades, coches, objetos, wearables, están todos relacionados. Y el objetivo es que yo, como ciudadano, como consumidor, tenga un panel de control de todo lo que podría hacer o debería hacer en cierto momento. Y creo que la idea detrás de todo esto que estoy contando es que yo creo que estas puertas de acceso tienen que estar en manos públicas. Estos puntos de acceso son demasiado importantes para estar en manos privadas, manos comerciales. Y cuando digo que tiene que ser público, no digo que no es que tenga que ser del gobierno, con el tipo de gobiernos que tenemos a día de hoy. No queremos ese tipo de gobiernos con políticos que no entienden esta realidad. Incluso mucha gente de la comisión del IoT no lo entienden. De hecho, no hay tanta gente que conozca la naturaleza profunda de esto. Y por eso tenemos que tener un debate sobre lo que está ocurriendo, porque esto afecta al núcleo de la sociedad. Si no hay un debate abierto, si no hay un debate público, pues todos los datos que emanen de todos estos objetos, bienes y servicios caerán en manos de agentes comerciales o lo que está ocurriendo a la otra punta del planeta, en China. Estuve hace poco en Wuxi, allí en China, que es la capital del IoT, designada por el antiguo presidente Guayapo. Y Wuxi es la capital del Internet de las Cosas en China. Y ahí hay miles de empresas y mucha gente pasa mucho tiempo en China para
comprender lo que está ocurriendo allí. Entonces allí se está produciendo mucha integración y los chinos han entendido esta transición digital estupendamente y muy pronto. Y eso, pues prácticamente es porque sus políticos son ingenieros. 9 de los 12 políticos principales son ingenieros o científicos. Así que China ha estado funcionando como una plataforma en los últimos 15 años. Y Xi Jinping, por supuesto, también es el presidente actual, también es ingeniero. Y esto hace que ellos se den cuenta de la naturaleza tan profunda de esto. Porque si no quieres que Google controle tu cadena de suministros, lo tienes que hacer tú mismo. Y eso es lo que están haciendo los chinos, creando una intranet para 1.000 millones de personas, con una empresa eléctrica para todo el país, con una integración enorme de infraestructuras, servicios. Están compartiendo nubes por la cadena de valor. Eso quiere decir que todo lo que se produzca en China, si se está creando algo en una fábrica china, tienes que subirlo a la nube para que toda la cadena quede en la nube. Y se están creando ecosistemas enormes. Eso es uno de los conceptos que estáis creando, ¿no? Eso es. Sí, sí. Pues la historia es muy larga porque, bueno, pues ¿esto es solo para países europeos? ¿Vuestra iniciativa, el IoT Council, el Consejo del Internet de las Cosas, o afecta a otros países? El Consejo es una red de personas, básicamente. Todo el mundo que quiera incorporarse me envía una foto y una biografía y lo metemos. Lo establecimos en 2009, lo establecí en 2009, ya tenemos cierta historia. Y creo que era importante que lo hiciéramos en ese preciso momento. Me di cuenta de que teníamos que crear una especie de red en la que se incluyeran prácticamente a todo el mundo. A los transhumanistas, la gente de la singularidad, gente que cree que vamos a llegar a la singularidad, que vamos a tener robots más inteligentes que nosotros. Yo no pertenezco a ese grupo, pero también hay que hablar con ellos porque ellos piensan en otras posibilidades. Y también quiero incluir a hackers, por ejemplo, a gente que cree que esto no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia. Así que bueno, pues he estado gestionando a toda esta gente en el consejo. También hay escuelas, otra gente que cree mucho en las cosas en tiempo real. Yo soy un poco más de la generación anterior, de cosas un poquito menos a tiempo real. Y sí que es verdad que hace falta. He estado viendo tu página web y hay algunas recomendaciones sobre el Internet de las Cosas, por ejemplo. Sí, porque para que todo el mundo entienda lo que estamos haciendo, y ahora me voy a retrotraer un poquito. Yo estudié literatura. Literatura, idiomas, porque me gusta leer, me gusta la poesía, la literatura. Y bueno, sería feliz si pudiera hacerlo toda la vida, pero surgió algo y mientras estaba estudiando apareció Internet. A finales de los 80 estuvimos haciendo páginas web antes de HTML y creábamos desde un momento muy temprano páginas web. Y a mí me encantaba pues el hipertexto, por supuesto, porque yo venía del deconstructivismo francés. Derrida, Foucault, todos estos, que hablaban de matar al autor, y nosotros estamos encantados con matar al autor, destrozar toda esa narrativa, poner hipervínculos, hipertexto y destrozar todo eso. Para nosotros nos parecía una liberación, fue libertad absoluta porque podías destrozar completamente cualquier texto. Entonces, a partir de ahí, empecé a pensar en la interactividad.
cuando empiezas distintas relaciones con gente, con lectores, esto se hace mucho más participativo, mucho más interactivo. Y toda esa noción de los 90 iba de interactividad. A partir de ahí, la gente empezó a pensar en la tecnología como titularidad, posesión, propiedad. Igual que ahora. Raspberry Pi, que es un proyecto educativo. ¿A alguien le suena eso? ¿Alguien? ¿Quién tiene esto en casa? Raspberry Pi. Bueno, ese fue el momento en el que los diseñadores se dieron cuenta de que necesitaban poder actuar en lo que constituye, en las tablas, en las placas, en la microelectrónica. Ahí querían actuar. Y ahí es donde pasé mucho tiempo. En festivales como Dev, Future Everything y cosas así. En el año 2000 me enteré de una conferencia y esa conferencia se llamaba Construyamos hoy el mañana. Y bueno, es una zona preciosa con un lago, con un montón de niebla, es un poco místico todo aquello. Es un entorno como de cuento. Y fui a la conferencia, allí, en la que éramos unas 300 personas, en un gran auditorio, y yo estaba allí, sentado con la crème de la crème de Europa. Estaban los ingenieros, programadores, diseñadores, artistas, pero los mejores de toda Europa. Incluso había cierta teleología que iba en una dirección determinada y apareció un tío en el escenario en cierto momento. Y yo, que había estado corriendo por la mañana del lago, el tío sale al escenario y dice, en 10 años todos vais a tener un anillo con Bluetooth, os vais a meter en el bosque y vais a querer saber más de un árbol. Apuntas el anillo al árbol, te aparecerá una pantalla y en esa pantalla te van a contar todo del árbol. Y mi primera reacción fue, hay que disparar a este tío. Hay que cargárselo. Como decías tú antes, ¿no? Tú has empezado esto. Si esta es nuestra élite de ingenieros, si esto es lo que quieren, si quieren crear un mundo en el que yo ya no toque ningún objeto, sino que toque una especie de pantalla que me cuenta sobre el objeto real y que todos vamos a vivir en un mundo muy parecido. Vamos a vivir en un mundo en el que vamos a perder el acceso al objeto real. Yo me quedé muy triste y sobre todo con la idea de que parecía que todo el mundo le encantaba. Y yo estaba allí con 300 personas, todo el mundo estaba loco con la idea y yo el único diciendo, ¿pero esto? Así que bueno, esto fue en el 99, año 2000, y ahí es cuando empecé a... Bueno, decidí que tenía que permanecer cerca de esta gente y es lo que llevo haciendo estos 20 años, porque me dieron miedo. Y por supuesto esta gente que piensa en esta infraestructura de hardware se puede equivocar. Ellos estaban pensando en pantallas que aparecían y ahora ya todos tenemos esas pantallitas encima. No hace falta que aparezcan de medio de la nada. Todos vamos dando vueltas por el mundo obteniendo información del mundo. Y ahora estamos creando ese entorno, ese gemelo digital. Y pronto, tal vez muy pronto, alguna cadena de suministro o algún propietario o alguna fábrica sabrá dónde está esto, dónde está esta botella. No será un código de barras, sino que va a tener una etiqueta de artículo con comunicación bidireccional.
Y hablamos de este etiquetado mucho ahora mismo en el mundo de hoy, en el mundo empresarial, porque esto va a pertenecer a un mundo dentro de poco en el que si todos los que estuviéramos aquí intentásemos comprar un billete a París, cada uno pagaría un precio distinto. Y eso es porque tu perfil está dentro de un algoritmo que te da un precio para ti. Y no parece que eso preocupe. No se escucha ninguna crítica, todos lo hacemos, esto está ocurriendo, esto es así, pero este etiquetado dinámico, estos precios dinámicos ocurren detrás y queremos que ocurran delante. Vas al supermercado y siguen apareciendo las etiquetas del precio, pero dentro de unos años no habrá etiquetas de precios en ningún lado. Tú señalas el paquete de café con el teléfono y te da el precio. En este momento estamos permitiendo que todo lo que hagamos online, que ocurra lo que sea sin preguntarnos por qué se nos da este precio. Y no estamos haciéndolo porque seguimos siendo humanos y seguimos pensando que, bueno, en realidad las cosas pasan aquí. Yo muevo la botella, se cae, la cojo y ya está, y la vuelvo a colocar y no pasa nada más. Pero es que esta botella que está aquí encima, a lo mejor ya está allí, o a lo mejor se ha convertido en otra cosa y ni siquiera lo vemos. Nosotros, como humanos, estamos como programados para pensar que esto está aquí, la acción está aquí y yo la puedo coger, pero es que a lo mejor alguien ya lo ha cogido hace mucho. Estamos en un momento crucial en el que hay que entender que hay cambios en los que la acción que está ocurriendo aquí va a influir al mundo real y analógico. Y ahora mismo los chinos son los que han entendido esto. La gente de Singapur sí que están sintonizados con estos controles. Y nosotros en Europa, sobre todo, estamos sintonizados con otra cosa. Sobre todo con Google, Apple, Facebook. Es que, bueno, yo vengo del mundo de la poesía, como he dicho. Entonces, si vienes del mundo de la poesía, ves estas cosas. Ahora mismo hay proyectos de educación, de sanidad, cómo se pueden buscar soluciones reales mediante el Internet de las cosas. Bueno, déjame acabar la historia porque solo nos quedan 3 minutos para preguntas. Bueno, entonces voy a decir simplemente que yo me quedé muy triste. Después creamos Picolabs.net. Nos dimos cuenta de que con eso no podíamos hackear. Picolabs ahora está en el Techno Shaming. Quien quiera saber lo que es esto, que me contacte. Y la otra parte de todo esto es que me di cuenta de que seguía abierto. Participamos en proyectos europeos porque, como hemos escuchado de otros ponentes, el campo es muy abierto. Hay muy poquito que se puede hacer desde arriba, desde las empresas, desde los gobiernos. Tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo y saben que han perdido ya la partida. Afortunadamente, ahora hay millennials que se pasan la vida metidos en Facebook y Twitter y redes sociales que todavía no entienden que el campo es abierto y que pueden tirar desenchufar el sistema en cualquier momento. Lo primero que tenemos que hacer es salirnos de las universidades, salirnos de las escuelas, dejar los cursos y organizar lo que los millennials y la siguiente generación va a hacer. No hay que estar en esas instituciones que creamos antes hace siglos. Eso se creó hace muchos siglos y hoy no vale. Es importante que la información fluya de forma libre. Todas las instituciones que hemos creado están deteniendo el flujo del conocimiento.
el poder, ya en la historia, en otros momentos de la historia se impidió que se distribuyeran libros cuando se inventó la imprenta y en otras cosas siempre han ido por detrás. Internet solamente tiene 25 años y está en nuestra mano. Si queremos compartir, si queremos colaborar, las cosas son ahora mucho más baratas que nunca. Ahora no cuestan nada los componentes. El almacenamiento tampoco. En 1980 almacenar costaba un montón. Ahora tenemos objetos inteligentes, tenemos cafeteras inteligentes. Y antes ya existían, pero eran locales, eran sin nube. La nube ahora permite que ocurra el Internet de las cosas, porque ha acelerado la velocidad. ¿Hay tiempo para más preguntas? De la inteligencia artificial y que haya robots que nos superen en inteligencia, nos manejen, ¿cómo crees que vamos a poder controlar esto? No habla español, ¿eh? Yeah, but I think I got it. I think I got it. He's Sort talking of- about if the robots are going to surpass us, for example. Yeah. So you have Tienes que tener un debate político sistemático. Son políticas nuevas, es una ontología nueva. Y por primera vez en la historia, antes siempre hemos pensado de forma analógica y luego digital, virtual, como algo separado. Pero ahora tenemos una realidad híbrida. En el mundo virtual y el mundo analógico se están interconfundiendo. Hay como lo que puedes hacer con un medidor inteligente en casa. Eso se está interconectando. Como los coches conectados. Al final, los coches conectados tienen mucho que ver con esto. Necesitamos una gobernanza. Algo que gobierne esta ciberrealidad. Y los únicos que están haciendo esto son los chinos, porque son ingenieros. Y no es que lo estén haciendo tampoco muy bien, porque ellos ya tienen bastantes problemas, pero sí que han entendido que hemos de apropiarnos del sistema si queremos poder interactuar con lo que ocurre. Ahora mismo nosotros estamos en la peor situación. Seguimos teniendo políticos del siglo XIX hablando de ideologías. Todo este sistema, su sistema ya no existe. Ya no pueden actuar con el dinero, ni con los euros, ni con la ley, porque se produce en Bruselas, ni con nada. Todos estos políticos simplemente existen en las noticias de las 9. Ya está. En el telediario. Si no lees el telediario, eres libre y puedes hacer lo que quieras, porque ellos no tienen ninguna interacción con nada. Te dicen que no hay que hacer esto y no hay que hacer lo otro, cuando en realidad el campo está bien abierto. Y es muy importante que entendamos ese carácter híbrido. Y los millennials se tienen que aunar y organizarse, no como hicieron los políticos antiguos, con partidos y cosas así de ridículas, sino que se tienen que organizar para decidir cómo quieren vivir. Cómo quieren vivir en este tipo de mundo. Y yo creo que es mejor vivir pudiendo interactuar con nuestros aparatos que no pudiendo hacer nada. Es muy interesante que tengamos toda esta inteligencia, estos millennials, este potencial. Y esta gente no va a tener trabajo, porque la noción de trabajo, de puesto de trabajo, es ridícula. Ahora tienes 18, 19 años, tienes un montón de capacidades y te dice, pues te vas al paro. Y tú dices, pero bueno, no tiene sentido nada de esto. No hay que seguir con estas nociones extrañas que creamos en mi generación y que se construyó a base de violencia y de egoísmo. Entonces creo que el futuro se puede hacer mucho mejor. No os tenemos que contaros nada. Tenéis que empezar a entender vosotros mismos lo que tenéis y ya está. Gracias. Muchas gracias, Raf. Thank you.